Expectativas sobre lo que va a pasar con los docentes santafesinos. Ayer se produjo este encuentro con los representantes de AMSAFE, de AMEP, en la que recibieron la misma oferta. Sí. Misma oferta salarial, misma propuesta del gobierno provincial, salvo que le dijeron si aceptan no hay descuento de los días que realizaron paro. Esto fue lo que escucharon los representantes y ahora se está anticipando que la asamblea se va a realizar mañana y allí van a decidir si aceptan esta oferta vieja nueva. Esta no oferta Del gobierno provincial o si van a volver a las medidas de fuerza y a los paros. Para hablar de este tema estamos en contacto con Javier Delgado, que es delegado seccional de AMSAFE en el Departamento General López. Javier, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, bien, queriendo conocer qué está pasando en las bases, qué está pasando con los docentes en los distintos puntos de la provincia ante esta nueva vieja oferta. Sí, bueno, hay descontento porque, bueno, sobre todo por el proceder del gobierno provincial que, bueno, obviamente se siente molesto cuando a los trabajadores le dicen que no. Y bueno, la reacción de por lo menos de los docentes de nuestro departamento es de mucho enojo porque obviamente lo que perciben del gobierno provincial es que ante nuestro mensaje claro de que la propuesta estaba lejos de las necesidades de los docentes, el gobierno provincial lo único que hizo fue realizar una práctica completamente desleal alrededor de la negociación, de comenzar con los aprietes y bueno, obviamente no mejorar en nada la propuesta al punto de volver a hacer la misma propuesta. Así que bueno, por lo menos con los docentes de nuestra zona y con lo que hemos podido hablar, nosotros en un ratito vamos a comenzar la asamblea departamental, hay mucho enojo, digamos. ¿Vos decís aprietes por la amenaza de descontar los días o estás hablando de otras situaciones? No, me parece que hay un apriete generalizado en el punto de que el gobierno provincial no ha cumplido la ley de paritaria, digamos. Ese es el marco general del apriete del gobierno provincial, al punto de, bueno, escribir decretos que dicen esto, ¿no? De no respetar la ley de paritaria. De hecho, el gobierno provincial le pagó a los docentes de la gestión privada cuando la ley es clara. La ley de negociación paritaria provincial para los docentes es una sola y obviamente la decisión por aceptación o por rechazo es en función de la mayoría y la mayoría en forma categórica la tiene AMSAFE. Es decir, que el gobierno provincial le haya pagado a los docentes de gestión privada es claramente una violación de la ley paritaria. Y bueno, en esos decretos que no se conocían, que el gobierno dice que sí, que existen, que no existen, incluso hacía mención a que, bueno, en AMSAFE no habían votado tantos docentes como se dice. Pero bueno, nunca se preguntó cuántos trabajadores votaron, por ejemplo, en UPCN que aceptaron, cuántos trabajadores votaron en ATE que aceptaron, y cuántos trabajadores de SADOP votaron y aceptaron. Porque digo, si en AMSAFE no votaron tantos trabajadores, o parecería ser el problema, parece que el problema es que los trabajadores, o por lo menos en las instituciones, organizaciones de trabajadores en donde los trabajadores votaron, bueno, se rechazó abiertamente. Entonces, Javier, bueno, buen día, soy Connie. Sí. Te estaba escuchando y lo asombroso es que a lo largo de la tarde de ayer empezaron a circular audios de los sectores alineados detrás del oficialismo provincial en AMSAFE, instando a los docentes a aceptar la propuesta. Sí, bueno, pero eso, a ver, es muy llamativo porque digo, de verdad se da por descontado que va a haber una especie de aceptación resignada de la propuesta, como si todo este tiempo de reclamo hubiera sido en vano y a los efectos de considerar qué puede pasar, una especie de adhesión al discurso de ojo, que si no aceptamos lo que viene es peor. Sí, hay un grupo de docentes, de hecho quienes dirigen el sindicato AMSAFE en términos provinciales, la misma propuesta ahora, pero cuando la hicieron por primera vez, ellos propiciaron la aceptación. El agravante ahora no es que, además de que el gobierno hace la misma propuesta, cuando en realidad tendría que haber mostrado un gesto de negociación, no es solo eso. Lo grave es que en el medio
incumplió la ley de paritaria, apretó con los descuentos y está dispuesto a que hay democracia en la medida en que el trabajador asume o adhiere a vivir por debajo de la línea de la pobreza. Si no, se acaba la democracia. Entonces, eso me parece a mí que es lo preocupante, además de que el gobierno no está mostrando ningún gesto de negociación haciendo la misma propuesta. Es que en el medio se cargó encima o no cumplió la ley de paritaria y hizo todas estas acciones completamente ilegales. Entonces, digo, a mí lo que me preocupa, porque nosotros tenemos mucho debate, hay muchos grupos de docentes que piensan diferente y demás, es que quizás que algún compañero diga, bueno, quizás que convenga aceptar y demás, pero en el medio, y esto sobre todo tendrían que tomar nota, y lo vamos a plantear nosotros en la Asamblea Provincial, de quienes dirigen nuestro sindicato, no es para nada menor lo que ha pasado, porque ¿cómo vamos a discutir de ahora en más las próximas negociaciones si el gobierno provincial, cuando no le gusta lo que deciden los trabajadores, no cumple la ley? La ley no es un consejo o una recomendación, es algo que debe ser cumplido y sobre todo es lo que asegura que haya buena fe en una negociación en el marco de obviamente una relación conflictiva entre el empleador y el empleado. Pero si no, ya no hay ningún tipo de parámetro, y nosotros les decíamos en forma, humorística, pero también con mucha tristeza, vamos a pasar a tener que llamarle emperador en lugar de llamarle gobernador, sí. Porque ya no, ni el propio Estado cumple las propias leyes que ellos deberían ser el ejemplo Javier, en cumplirla, Sí. Entendemos que ayer se reunieron los representantes de AMSAFE, de AMET, con el gobierno, y esto se debe haber planteado. ¿Ustedes qué tienen? ¿Tienen conocimiento de que este incumplimiento a la ley de paritaria fue planteado y la respuesta que le dieron desde el gobierno? Porque lo único que escuchamos los periodistas fue la palabra después del ministro diciendo que mantenían su postura y cuál era la oferta del gobierno. Por parte del gremio se dijo que hasta mañana, que resuelvan si aceptan o no, no iban a hablar demasiado. Sí, por eso digo el tema de los famosos decretos que el gobierno provincial escribió allá por el 13, 14, 15 de octubre y que después se desdijo, están confirmados por parte de la Comisión Directiva Provincial cuando los cita y dice que son ilegales. Entonces, y el gobierno provincial obviamente ante eso no dice nada, y queda esto de, habrá que buscar una mediación nacional en el marco de la paritaria nacional para ver qué se hace con esto. Pero claramente está confirmado que, y de hecho más allá de si está subido el decreto o no a la página oficial. Yo lo tengo. Sí. Yo lo tengo. Claro, pero se efectiviza el decreto cuando se le paga a los docentes de la gestión privada que han cobrado el aumento. Sí, acá igual, en el punto 8 del acta de ayer, hay un punto que es sensacional, porque es como, digamos, un punto condicionante. Dice el gobierno, de aceptarse la propuesta, el diálogo continuará abierto, inclusive en la instancia prevista en el artículo 16 de la Ley Paritaria Provincial 12958. O sea, vamos a volver a la paritaria si ustedes aceptan, si no, no volvemos a la paritaria. Eso es lo que dice claramente, y lo firma. Lo que yo no puedo entender es que lo firme AMSAFE. Y que después proponga la aceptación, pero y además de eso, mientras el gobierno se sienta a charlar con quienes tienen que decidir, porque lo dice la ley de paritaria, que es el sindicato mayoritario, le está pagando el aumento a un sector minoritario de la paritaria que no puede decidir por fuera de esa mesa. O sea, está en una mesa paritaria en donde el gobierno, antes de entrar a la reunión, ya está incumpliendo la ley. Entonces, yo reitero esto y me parece que es lo grave. Un compañero o una compañera puede decir, miren, aceptemos porque necesito el aumento. Y es un debate y se discute, nosotros tenemos asamblea, después todos los compañeros votan, incluso los que no pueden participar de la asamblea. Ahora, nosotros como dirigentes tenemos que poner sobre la mesa que el gobierno provincial está incumpliendo la ley de paritaria. Entonces hay una negociación desleal. ¿Todo por qué? Porque hemos dicho que no queremos estar por debajo de la línea de la pobreza. Recordemos esto. El INDEC ha calculado la canasta básica, que no incluye alquiler y un montón de rubros, en 70.000 pesos. Los docentes, con esta propuesta que hizo el gobierno provincial,
estarían cobrando el cargo testigo, que es el que más se repite en la docencia. En los primeros días de febrero del 2022 no llegaríamos a 63.000 pesos. Bueno, la respuesta del gobernador a los docentes que le plantearon esto mismo, dijo, ¿y quién recibió 52% de aumento en otra provincia? Claro, bueno, pero ellos jugaron mucho con el tema del porcentaje. El tema es que no aclaran sobre qué sueldos son esos porcentajes. Y además, lo que dice el gobernador es muy paupérrimo, porque digo, el gobernador que está diciendo, hay un 40, un 50, un 60% en el caso de los adolescentes, niños y niñas que está dentro de las aulas de la escuela pública que está bajo la línea de pobreza. Bueno, la propuesta del gobernador es ofrecerle ahora un docente pobre también. O sea que en una aula hay 10 chicos, hay 6 que están bajo la línea de pobreza. Bueno, lo que está proponiendo el gobernador es que ahora se sume un séptimo que sería el docente. Digo, ya lo estamos, ¿no? Pero sería para que eso siga. O sea, que la propuesta es, bueno, si el 60% de los niños y niñas está bajo la línea de pobreza, el docente también. O sea, le ofrecemos, diría el Estado, además de no una propuesta para salir de la pobreza, una educación pobre, incluido el docente pobre. Entonces, es un igualitarismo hacia abajo, para claramente llegar a la miseria. O sea, es sorprendente que el gobernador diga eso, digo. Entonces, digo, si hay algo que el Estado, ya que no encuentra una solución para erradicar la pobreza, lo que debería intentar es, por lo menos, los servicios que le brinda a la población más vulnerable, es que sean relativamente dignos. Bueno, no lo está haciendo e incluso está reconociendo abiertamente que va a tener a los docentes bajo la línea de la pobreza. Javier, ustedes van a promover el rechazo a la propuesta, obviamente. Sí, y vamos a poner mucho el acento en este tema, en que el gobierno provincial, cuando no le gusta la respuesta que le dan los trabajadores, termina con la democracia y el gobernador inmediatamente se transforma en un emperador. Está violando la ley de paritaria. El Estado debería dar el ejemplo en el cumplimiento de las leyes. El ministro de Trabajo debería ser quien dé el ejemplo en esto. No le gustó la respuesta, bueno, se acaba la ley, se acaba la democracia y le pagamos a quienes aceptan, a quienes rechazan no. Bueno, eso es ilegal, no le pueden estar pagando a los docentes de gestión privada porque la paritaria es una sola y la mayoría hasta ahora la rechazó. Es gravísimo lo que está pasando. Javier, tengo mensajes escritos y algunos audios de algunos delegados, se denominan celestes, que son, supongo, los delegados oficialistas, donde están instando a aceptar esto. Dice, nuestro problema es cuidar el salario, la escuela pública, nuestras organizaciones, por eso vamos a impulsar la aceptación. A mí, repito, me resulta llamativo que en un contexto en el que se está violando por primera vez en 20 años la paritaria docente, en un contexto en el que no hay una propuesta de aumento, en un contexto en el que además, evidentemente, digamos, no se tiene presente las condiciones en las que están trabajando los docentes, ni se tiene en cuenta el esfuerzo que hicieron los docentes durante la pandemia. Digo, frente a esto, lo que me hace ruido no es la actitud del gobierno, que yo entiendo es la actitud propia de un gobierno que tiene este concepto. A mí lo que me sorprende es que haya gente militando la aceptación, sinceramente, y que posterguen la discusión en eventual intervención de una mediación de Los Ángeles de Charlie en algún momento. Digo, de verdad me parece un nivel de degradación. No te obligo a compartir el concepto, es una opinión mía obviamente, pero un nivel de degradación que yo no recuerdo desde el punto de vista institucional en ANSAFE desde que volvió la democracia. No, sí, y nosotros hemos dado una lucha interna para que nos quede en pie esto de un docente, un voto, porque recordemos que el año pasado se anuló o se puso entre paréntesis la democracia que siempre nos hizo tan fuerte, digamos. Y que es justamente lo que el gobierno está atacando. Pero si hoy, mañana y pasado los docentes van a poder votar y decidir cómo seguimos este conflicto, es gracias a infinidades de docentes que no acataron esto que impulsaron muchos compañeros, sobre todo quienes dirigen el sindicato, de que por la pandemia no podía haber democracia sindical. O sea que lo que hemos logrado no ha sido poco, pero lamentablemente el gobierno sigue insistiendo con esta política porque digo, acá lo que está en juego no es solo el poder adquisitivo de nuestro salario, son leyes históricas que son herramientas históricas para defender o recomponer
ese salario en un futuro inmediato o a largo plazo. El gobierno está atacando las herramientas fundamentales que nosotros tenemos como trabajadores para defendernos, digamos. Entonces, no es poca cosa lo que está pasando, y en ese sentido, nosotros hemos podido lograr que se mantenga este un docente un voto. Lamentablemente, no hemos podido convencer a la dirigencia provincial de que lo grave acá no es poca cosa y tiene que ver con el cumplimiento de la ley paritaria, y que plantear la aceptación no solo tiene que ver en términos de decir, bueno, hay muchos compañeros y compañeras que necesitan el aumento ahora. No, se está incumpliendo una ley de paritaria. Entonces, ¿cómo vamos a sentarnos en febrero a negociar nuevamente, o cómo vamos a seguir, por ejemplo, para el año que viene, si el gobierno ya va a sentar este precedente? Bien. Javier, estaremos muy atentos a lo que pase mañana. ¿Cuál va a ser la decisión de los docentes? ¿Cómo se pasa en limpio todo este malestar del que nos estás hablando? Así que, bueno, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por el espacio.